Bendito y alabado sea el Padre Celestial. Bien, vamos a leer el Salmo 11, nos toca hoy. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma? Huye cual ave al monte, porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, meditemos un momento en las palabras y si hay algo que nos llama la atención, son palabras un poco profundas. Este salmo también es de David. Tratemos con el Espíritu Santo de discernir qué está pasando en la vida de David en este momento, ¿no? ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es su clamor? Tratemos de percibir eso que sentía David en este momento. ¿Alguien le llama la atención alguna frase? Yo ¿Alguien? creo que, yo creo que David ahí como que le estaba representando o suplicando a Dios en angustia porque de pronto se sentía perseguido. Sí, hay enemigos, ¿no? Venida hermana Carolina, de la bendiga, feliz Shabbat. Sí, entonces ahí hay una persecución, ¿no? ¿Y cuál es el refugio de David? El Señor. Pero también dice que si los fundamentos son destruidos, pienso que esos fundamentos, él piensa que cuando, no, pues no es que piense, es que si nosotros estamos en el pecado, pues esos fundamentos están destruidos en cada uno de nosotros, ¿no? El que comete pecado. Pero también me dice que puede hacer el justo. No entiendo ahí como esos dos paralelos, esas dos frases. Bueno, sigamos meditando con el Señor, de eso se trata. Sí, yo también no entiendo el parte del versículo 2, porque sí, acá aparece una persecución, los impíos quieren hacer mal, preparan trampas para los rectos de corazón, ¿no? Pero un recto de corazón, un justo, tiene fundamento en el Señor, está firme. Entonces, sí, no entiendo la parte de si los fundamentos son destruidos tampoco. Poco entiendo. Cuando decimos el fundamento de nuestra fe, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Fundamento es en la construcción son bases donde se va a levantar cualquier construcción, un edificio, una casa. Sin esas bases, el edificio, la casa se caen. Yo, pi- Cualquier cosa lo va a hacer tumbar. Adelante, hermana Carolina. yo pienso que como que se refiere ahí a la ley de los hombres, ¿sí? O sea, pues como dice, como decís a mi alma, huye cual ave al monte, porque aquí los impíos tensan arco y preparan sus flechas, sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Entonces, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? O sea, yo creo que él como que se está también preguntando y como si digamos, por ejemplo, no sé, el rey es impío, entonces ¿para qué sirve la ley? Para los justos. No sé si puedo hacer eso. Bueno, son razonamientos personales. Ahí con el Señor vamos dilucidando un poco más. Entonces la hermana Carolina dice que pronto son leyes humanas, ¿no? Fundamentos. ¿Qué más? También se me viene a la mente, aunque sigo sin entender, porque no concuerda, pero la confianza, ¿no? En el Jesús, el fundamento. Entonces, de pronto a veces, si la fe desfallece o hay atribulación, y puede ser también que él estaba pasando por eso a causa de la persecución.
pero seguía siendo recto de corazón y seguía siendo justo. Ustedes ven ahí un reclamo de David al Señor. El Señor ya le había dicho algo a David ante esa situación particular que él está enfrentando. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿Cuál es el reclamo que está aquí David haciendo? Porque hay un reclamo. ¿Qué puedo hacer frente a eso que ya sí, que están haciendo, que no puedo hacer nada? ¿Cómo decís a mi alma? ¿Quién? ¿Quién le habla al alma? Cuando esa expresión. Dios. Claro, el Señor Jesús le está hablando. ¿Sí? Entonces yo sí creo que él está como preguntando a Dios que yo creo que no será, pues no sé, ese salmo no lo habrá escrito él cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo, puede ser. Probablemente. No sabemos el tiempo exacto, pero probablemente, pues David estuvo en guerra mucho tiempo, ¿no? Después de Saúl también lo persiguieron más. Sí. Pero Saúl era un perseguidor duro. ¿Sí? Sí, sí, hermana Carito, sí tiene algo más que decir. Pues sí, yo pienso eso. Ok. No sé, que de pronto, pues como, o sea, David lo veía él como el ungido de Dios, como el rey del pueblo de Dios, y después se dio cuenta de que él era malo. Entonces, si él es el rey y es la ley, ¿qué voy a hacer yo, Dios? O sea, pienso, ¿no? Bueno, ok, eso se trata. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a David ante esta situación? ¿Qué le dijo? Que había que Que qué. huya al Váyase de monte. ahí, exacto, váyase de ahí. Pero David dijo, bueno, Señor, lo que tú digas. El Señor le dijo, huye, hora de huir. Hay momentos que nos va a tocar huir, salir de un lugar. Huye. Cuando el Señor dice huye, hay que huir, ya. Pero David dijo, sí, Señor. No, Entonces, ¿qué le está diciendo David al Señor? ¿Cómo decís a mi alma, Señor Jesús, huye cual ave al monte? No estoy de acuerdo, en otras palabras. Sí, yo lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo. ¿Usted puede hablar así con Jesús? ¿O está siendo David atrevido acá? no, él necesita entender. O sea, puede ser que sí esté dispuesto a obedecer y ya está listando maleta, como quien dice, pero necesita que el Señor le explique porque uno necesita entender, uno necesita ser consciente. Uno puede aceptar, listo, voy, pero si no entiendo, no es una obediencia completa. Necesita entender porque no lo entiende. Exacto. El Señor nos pide fe. Él dice una instrucción y no nos explica. Nos explica después. Sí, cuando después de que obedecemos, ahí sí, ay, Señor, tenías razón. Pero no es ningún pecado decirle, Señor, pero ¿cómo me vas a decir esto? Que huya, como si fuera una ave al monte. Mira, mis enemigos están listos ahí para disparar sus flechas en lo oscuro. O sea, esos enemigos, que también se refiere a los enemigos espirituales, los impíos acá no solamente son humanos, también son demonios. En lo oscuro, o sea, ellos no se dejan ver así a las claras. Ellos se camuflan. Pueden usar a nuestros familiares más cercanos, a los que más amamos, los pueden usar. Pero es que usted no es consciente de eso a veces. Piensa en la persona que más ama, humanamente hablando. Hay momentos de debilidad y el enemigo puede usar a esa persona. Si usó a Pedro con Jesús, imagínate, Pedro que era el más cercano a Cristo y lo usó. Momentos de debilidad. Entonces usted no se puede confiar ni siquiera en sus hijos. Sus hijos no pueden ser autoridad para usted. La autoridad debe ser Cristo, porque los enemigos están esperando ahí la oportunidad, en lo oscuro, dice ahí, para apuntar sus flechas a los rectos de corazón. Contra ellos es que son sus flechas, no contra otros.
Entonces David está reclamando, Señor, ¿por cómo me mandas a irme al monte? A huir, no entiendo. Mis enemigos están ahí esperando. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Cuál es el fundamento? No es un fundamento. A ver, porque ahí habla de varios. No habla de un fundamento, sino de fundamentos en plural. Pensemos en un fundamento espiritual, nuestra base, nuestro piso. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, la confianza en Dios. La confianza en Dios. Para mí ese es un fundamento. Si no hay confianza en Dios, que todavía nuestra confianza no es perfecta, desde luego. Pero si usted pierde eso mínimo de la confianza en Dios, el enemigo entra y le gana. Por eso él llega a destruir la confianza primero. Para que usted murmure contra Dios, usted empieza a decir, uy, el Señor, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace aquello? ¿Sí? ¿Cómo me pasa esto a mí? Eso es un fundamento. Dice David, ¿qué puede hacer el justo ante eso? Si son destruidos fundamentos, el ser humano queda a merced del enemigo. De que todo eso le está hablando David al Señor. Y él está en una conversación con el Señor. Sí, él está obedeciendo porque cuando Saúl lo empezó a perseguir, él se fue. Si yo le digo, huye, pues está diciendo Señor, pero ¿cómo? Bueno, entonces si alguien tenga algo más que decir o preguntar, pensemos en otros fundamentos. Esperanza en Dios, la fe, entonces son fundamentos. La ley de Dios puede ser un fundamento. Cantemos y meditemos. A propósito de huye cual ave al monte, hay un himno que es huye cual ave. Sacado este salmo, vamos a cantarlo y a meditar. Huye cual ave a tu monte, alma abrumada del mar. Allí en Jesús clara fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso, clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal. Oh alma abrumada del mal. Quiere el Maestro salvarte, tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará.
Paola va a compartir una traducción de esa partecita, por favor. Sí, es que dice aquí, estaba comparando la nueva traducción viviente con la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: en el Señor me refugio, en el primer versículo de Salmo 11. Y en la nueva traducción viviente dice: yo confío en la protección del Señor. Ahorita estábamos hablando de un fundamento que es la confianza, ¿no? Y enseguida dice: así que ¿por qué me dicen vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Y me llama la atención el tercer versículo que dice en esta traducción: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Bueno, hay un apoyo a lo que la hermana Carolina estaba diciendo, ¿no? De la ley y el orden. Claro, también tiene que ver. Eso a nivel de una nación, de un país, cuando los malos, los demonios llegan y destruyen esas leyes, el orden, ¿qué podemos hacer nosotros los justos? Justos no por nuestra cuenta, sino por Jesucristo, ¿no? Siempre que veamos allí el justo es no por sí mismo, sino por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice David: Señor, mira lo que están haciendo. Sí, sí, huimos todos. En el himno decía huye cual ave al monte porque es otra forma de ver cuando la gente huye cual ave al monte y es por causa de sus pecados y el Señor tiene que sacarlo para limpiarlo. Como le pasó a Moisés, por ejemplo, cuando mató al egipcio, sale huyendo, ¿sí? Y a los desiertos de Madián. Entonces es otra enseñanza a partir de esa frase: huye cual ave al monte. Bueno, muchas gracias por la participación. Eso se trata, que todos nos enriquezcamos. Y atención, vamos a cantar un himno muy solemne, muy pequeñito, pero muy solemne, que va a tener que ver con lo que David va a decir a continuación en el Salmo, porque él recibe respuesta de parte de Dios. Y vamos a ver qué respuesta recibe tan impresionante. Muy solemne, sí. Y tiene que ver con lo que va a recibir David de respuesta. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Bueno, meditemos en estas palabras. ¿Qué están queriendo decir? Después de que David se queja con el Señor, por así decirlo, tiene una discusión con el Señor,
Él recibe una respuesta y lo que recibió lo escribe. ¿Cuál es la razón de por qué a veces el Señor da unas instrucciones un poco extrañas a nosotros, incomprensibles? ¿Mm? Pues yo ahí lo primero que entiendo es que dice el Señor prueba al justo y al impío. Después da otras descripciones, ¿no? Que sí, que él aborrece al que ama la violencia, que es parte de lo que le dijo David, y que va a hacer justicia. Pero sí, porque el Señor es justo, él ama la justicia y dice entonces los rectos contemplarán su rostro, pero dice el Señor prueba tanto al justo como al impío. ¿Qué es probar? ¿Qué será probar? El Señor prueba al justo y al impío. ¿Qué significa probar? ¿Qué entendemos por probar? No sé si entiendo bien, pero para mí es algo que acontece donde vamos a ser medidos, donde supongo que nuestra fe es medida. Una medición, dice la hermana Paola. Se mide la fe. ¿Qué más? ¿Cuál es su opinión? El Señor prueba al justo y al impío. Cuando el Señor nos prueba, ¿a qué se está refiriendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué entiende usted por probar? También para enseñarnos algo, limpiarnos de algo, para que avancemos más nuestra confianza en Él. También las pruebas hacen eso en el humano. Sí, el Señor usa las pruebas para eso, pero ¿qué es una prueba? Hermana Carolina o Lucy. Probar. Lucy, Hermana Lucy. probar para mí significa como, digamos, utilizar una cosa y poder verificar si esa cosa o ese artículo eh, prende, digamos, ¿no? Entonces, un ejemplo, yo compré un aparatico por donde quiero escuchar esta reproducción, ya no la quiero por el celular, sino por medio de ese equipo. Entonces, pues quiero verificar si es eficaz, ¿sí? Si es eficaz. Saber cómo, digamos, cómo funciona o qué resultado me produce hacer que ese aparato me dé el sonido, ¿sí? Me dé el sonido que yo quiero. A ver si Entonces, funciona. Ujú. a ver si funciona, sí. Entonces, el Señor también nos prueba a todas las personas que decimos creer en Él, ¿sí? Entonces, sencillo, Él nos prueba en cosas tan sencillas, ¿sí? Entonces, a ver si realmente el resultado de eso es estar de parte de Él o no estamos de parte de Él. Ok. Sí, la hermana Lucy ha dicho algo muy cierto. Es en ese sentido que es una prueba. La prueba no son problemas porque es que siempre estamos acostumbrados a que, el Señor me está probando y resulta que no. Lo que pasa es que yo me gané fue una consecuencia por mi pecado, que el enemigo me reclamó. Es diferente a que yo sea probado. Es diferente, sí, son cosas diferentes. Por eso ahí tenemos que conectarnos con el Señor Jesús para saber qué nos acontece en nuestro diario vivir, ¿sí? Porque cada vez que normalmente veíamos a un hermanito en circunstancias difíciles, entonces, está haciendo las pruebas del Señor. No son pruebas, hermanos, todos no son pruebas. Algunas son pruebas, otras son consecuencias de mi pecado, muy diferente. Ok. En las pruebas el Señor mide, como dice la hermana Jessie, la fe o la evidencia, porque el Señor sabe la medida ya. Pero es que todo tiene que ser evidenciado. Nuestro Dios es transparente. Él todo lo sabe, pero Él no se lo va a guardar sin que nadie lo sepa. ¿Sí me entienden? Cuando le dijeron,
cuando el Señor dijo, ¿no has considerado mi siervo Job, que es varón perfecto, apartado del mal? ¿Se acuerdan? El enemigo dejó entredicho el nombre del Señor. Y Job era la evidencia para enaltecer el nombre del Padre, para vindicarlo de que lo que él decía era cierto. ¿Sí me entiendes? Es decir, Dios, aunque todo lo sabe, a veces actúa como si no lo supiera para relacionarse con los suyos. Es muy lindo el Señor. Y actúa de forma transparente. ¿Por qué el hermano es llamado justo? Bueno, hay que evidenciarlo. Entonces, él permite pruebas para evidenciar su justicia, la justicia que Cristo le ha dado. A ver dónde está. Nosotros somos probados en muchas situaciones, con la familia, en la calle, a ver cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Son pruebas. A veces pasamos las pruebas, a veces no las pasamos. Pero con el Señor o se pasan o se pasan, ¿sí me entienden? Si yo pierdo una prueba, la siguiente va a ser un poquito más dura, pero toda está Como, encaminada a pasarla. como un examen, él nos examina ahí. Ahí lo dice, mire, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el impío, ¿por qué es impío? Se va a evidenciar, el Señor va a dejar que el impío florezca en toda su impiedad. No lo va a dejar ahí oculto. Eso tiene que salir a la luz. Colombia, todo el mundo va a saber quiénes son los que gobiernan a Colombia. Eso no va a quedar oculto para siempre. Todo se va a saber. Pero también los justos son probados, a ver si son justos realmente. Que se evidencie y esa evidencia somos nosotros. Y si esas pruebas son pasadas en el nombre del Señor Jesús, el nombre del Padre es vindicado en nosotros. Es tremendo esto, hermanos. Las pruebas son todo el tiempo estamos siendo probados, dice la palabra. No es que hoy sí, hoy no, no, todo el tiempo estamos siendo probados. Desde que usted se levanta, todo el tiempo el Señor está examinando a los hijos de los hombres. A ver qué hacen, a ver qué deciden sobre una situación. A ver para qué lado cogen. Impresionante el Señor. Eso es lo que le dijo el Señor a David. Le dijo, mira, yo te mandé a huir al monte porque estoy probándote. Y no solo a ti, sino a los que te persiguen. La maldad tiene que exhibirse, tiene que salir a la luz, por más dolorosa que sea. Y es ahí cuando el Señor toma decisiones. Los impíos, dice acá, hará llover carbones encendidos, su ira se encenderá contra ellos. No para siempre van a estar en la impiedad. ¿Ok? Hay un juicio, pero antes de ese juicio tiene que haber evidencia. Ahora en la historia que estamos estudiando en Europa, vemos la evidencia. ¿Por qué uno murió de esa forma tan atroz, otro no? ¿Por qué uno es mártir? ¿Por qué el otro no? Porque Dios es justo. Pero tiene que evidenciarse las decisiones del Señor. Eso es maravilloso del Señor. Muy transparente el Señor, muy justo. Él ama la justicia, por eso dice acá, la justicia verdadera viene del Señor. El recto de corazón, bueno, usted, una pregunta aquí. Para el Señor, ¿quién es el recto de corazón? ¿Qué entiende usted por ser recto de corazón? Ya hablamos de las pruebas, ahora hablemos qué significa para Dios ser recto de corazón. ¿Qué cree usted? Que actúa de acuerdo a los requerimientos de él, que es transparente con Dios. Que actúa conforme a los requerimientos de Él, es transparente con Dios. Ok, hay dos ideas. ¿Alguna otra? Me hizo recordar algo de Enoc, que era conforme al corazón de Dios, ¿no? Que era recto, paciente. Enoc, séptimo desde Adán.
antediluviano que subió al cielo. El primer hombre que subió al cielo, que el Señor se lo llevó. Si era un hombre recto de corazón. ¿Alguna otra idea? ¿Qué es ser recto de corazón? Esos conceptos tenemos que tenerlos muy claros, hermanos. ¿Qué es una persona recta de corazón ante el Señor? Es también la parte moral, ¿no? Yo veo ahí también la parte moral. Es recto, es transparente, no hay mentira en él y es con su prójimo también en toda su vida hace las cosas rectas. Es lo que yo entiendo. ¿El recto es el que nunca falla? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. O bueno, sí puede ser, pero digamos, David falló, pero Dios vio que su arrepentimiento era verdadero y lo perdonó, ¿no? Sí, claro. Hay una evidencia. Ser recto de corazón no quiere decir que no se equivoque. Entonces vamos para que mejor dicho, yo creo que anótenlo, hermanos, porque eso, ser recto de corazón en la Biblia está por todos lados. Una persona es recta de corazón ante Jehová cuando la persona es transparente, honesta, no disimula y dice las cosas como son, sin dejar la cortesía cristiana, desde luego. Pero aquella que no oculta lo que siente ante el Señor, así no sea muy conveniente. Como David dijo, pero ¿por qué me mandas a huir, Señor? Es honesto, él es recto de corazón. Él es sincero, Señor, no me parece. Eso es lo que el Señor pide. A veces el Señor lo va a probar así, lo va a poner en una situación que usted dice, pero el Señor, ¿por qué me puso en esto? Para ver si usted es honesto, transparente con él. Le dice, Señor, me incomoda esto que me pusiste. No estoy de acuerdo con esto, no lo entiendo. Explícame. Son situaciones que el Señor pone para probarnos. ¿Ve? Enseñarnos a ser rectos. El recto no es el que cumple toda la ley, necesariamente, ¿no? Todavía está cojeando, pero es honesto. Frentero, no disimula y no manda mensajes por WhatsApp allá como queriendo sacar información por los laditos. No, de frente, necesito esto, necesito aquello. Eso se ve mucho en nosotros, ¿no? Que yo quiero algo de un hermano, pero voy a escribirle en WhatsApp, por ejemplo, y no le digo lo que quiero de él, sino que por los laditos lo voy trabajando. ¿Sí? Por los laditos lo voy trabajando hasta que él me dé lo que yo necesito, porque tal vez me da vergüenza, me da pena o no soy frentero, como dicen en Colombia. Eso es deshonesto delante del Señor. Dice el Señor Jesús que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. ¿Qué quiere decir eso? Al punto, hermanos. Sin disimulos, sin diplomacias. Cortesía cristiana, desde luego. Pero a veces en la diplomacia se pierde la rectitud de corazón. Que pronto quedamos mal. Ahí hay egoísmo. Cuando yo pienso en mí, ay, de pronto, ¿qué dirán de mí? Eso es egoísmo, porque estoy pensando en mí, solo en mí. No estoy pensando en Dios ni en el Padre, en mi fama, en mi reputación. La rectitud, hermanos, debemos pedirla, que es algo de lo cual carecemos o, ¿sí? No decimos las cosas como son, así al punto, como soy. Sinceridad, entiendo Eso, yo. sinceridad, honestidad, transparencia. Primeramente con el Señor y luego con mis hermanos. Qué importante es aprender esto de Jesús. Jesús era transparente. Hermana Carolina, siga.
Tommy, es que yo tengo una pregunta acerca del versículo 4. Ah, es todo este. Ah, no. Acerca del versículo 5. Dice que el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Resulta que a mí ayer me surgió una duda acerca de un versículo, no me acuerdo bien cuál, que dice que digamos que nosotros tenemos que, ¿cómo decirlo? Como que Dios nos dice, ay, cuidado de mis hijitos pequeños. Entonces yo le decía a mi mamá que a mí me parecía que ese versículo que en donde Dios nos dice como cuidado con mis hijitos pequeños es como digamos nosotros actuamos con las demás personas que no conocen a Dios. Si me entiendes, como que no están tan metidos o su comunión no es tan fuerte como la que nosotros tenemos. Entonces, a lo que hoy ¿cómo lo explico? Tranquila. Es porque todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Dios hace salir el sol sobre justos, impíos, sobre malos y buenos. No todos somos hijos de Dios. Exacto, pero como Nosotros, nosotros no conocemos el corazón de las demás personas, yo le decía a mi mamá que yo consideraba que hay personas que son buenas, pero no conocen a Dios, o como nosotros no conocemos y tienen una relación con Dios. Entonces ahí era donde yo le decía que se refería a eso, que Dios tiene hijitos chiquitos que digamos no están tan adentrados en la religión o en su comunión con Dios, pero no por eso nosotros debemos creernos más que ellos. sí, hermana, el Señor la siga bendiciendo porque eso es así, correcto. Entonces mi mamá me decía como, no, yo creo que son las personas que apenas están empezando en la religión. Y yo le decía, mamá, no creo que eso sea así, porque no solo en la iglesia cristiana, adventista, no sé, metodista, etc. y todo lo que hemos conocido, gracias a Dios, existen hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces yo le decía, no, o sea, nosotros debemos ser muy cuidadosos porque siéndote sincera o en mi concepto, nosotros conocemos mucho la verdad y no, y digamos, en mi caso, yo no puedo pasar por encima de otra persona y digamos, tener esa justicia propia y como, como alabarme a mí misma porque yo sí conozco, sabiendo que hay otra persona que también puede conocer de Dios a su manera y que es ese hijito chiquito de él. Sí. Entonces, esa era mi duda. Esos hijitos chiquitos, es que no recuerdo el versículo, pero sí tengo muy presente que dice, cuidado con mis hijitos chiquitos. Sí, que mejor le sería atarse una piedra al cuello y echarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Exacto. Entonces yo le decía, no, es que esas personas no son solo de la iglesia, pues puede ser, no sé, un budista que Dios lo iluminó y que está tocando su corazón, pero no por eso, o sea, como que uno tiene que menospreciarlo, ¿sí me entiendes? O sea, no es gente de la iglesia para mí, esos hijitos chiquitos no es gente de Pues la iglesia, sí, puede ser gente que sí está empezando. sí, es que nosotros tendemos es muy humano por este sistema en el que vivimos de que el que se matriculó en la universidad, ese es el estudiante de esa universidad, por así decirlo, ¿sí? El que se graduó de derecho, ese es el abogado. Pero en el reino de Dios no funcionan las cosas así. No es por méritos, no es por luz. El Señor en la verdad os hará libre, nos ha dado una luz enorme, eso sí. Bendito sea el Señor que se fijó en nosotros que somos indignos. Pero como tú dices, eso no quiere decir que hayan rectos de corazón en otros lugares. El Señor prueba los corazones también con la luz que se nos confía. Y nos va a pedir más cuentas a nosotros que a esos pequeñitos. A esos pequeñitos se les va a pedir lo que conocieron.
lo que alcanzaron a percibir, pero no al nivel, es decir, cada persona tiene un nivel. Dios lo mide por ese nivel, no en comparación a otros. Dios nunca compara a nadie con otro, nunca. ¿Ok? Tiene grupos, ¿sí? Tiene unos más cercanos como Pedro, Juan, Santiago. Tiene otros que ama también, pero que está un poquito, sí, les cuesta entender más. Ahí están los otros 9 discípulos. Dentro de los discípulos tiene enemigos, como Judas, encubiertos, que ni ellos mismos saben que son enemigos de Cristo. Es impresionante. Pero el Señor lo mira a cada uno particularmente. Él mira a ver dónde hay un recto de corazón. De ese se agrada. Así sea un pagano. Alguien que practique la justicia, de ese se agrada. Como se agradó de Nabucodonosor. Un pagano le obedeció y fue más sensible a su voz que su mismo pueblo. Y Nabucodonosor adoraba ya a Dagón y a los dioses de Babilonia. Ahí hay un ejemplo. Pero lo llegó a llamar mi siervo. Entonces, había más rectitud en el mismo Nabucodonosor que en los líderes del pueblo de Judá, imagínense. Que eso el Señor pide es rectitud, es transparencia, honestidad. Voy a compartir un texto que nos trae la hermana Yolanda. Gracias. Con la ayuda del Señor, hermana Carolina. Dice la hermana Yolanda un texto, me imagino que es del Espíritu Profecía. Dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Rendirse es ser honesto. Decir las cosas como son, ¿sí? Se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa su pecado, tal como es, como lo sintió, lo que le atrae. Tiene que hacerlo así, honestamente. Y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla, aunque a veces falle. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. Lo voy a dejar hasta ahí porque es lo que estamos hablando hoy de la rectitud del corazón en base a este salmo. Entonces, los que se rinden a la convicción del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo te dice, a ti todavía te gustan las canciones del mundo. Un ejemplo. A ti todavía te llama la atención el vallenato, allá en lo profundo, profundo, profundo del corazón. A ti te llama la atención la salsa, el rock, qué sé yo. Es un ejemplo que doy de tantos. El Espíritu Santo te va diciendo, porque vas caminando por ahí, por la calle, y, uy, te atrajo una musiquita por ahí. O, uy, te quedaste tarareando otra musiquita. ¿Sí? O sí, te llama la atención, pero como tú dices, no, yo soy cristiano, no escucho eso. Piensas que no estás atraído hacia esas cosas. Porque es un bloqueo que nosotros mismos nos ponemos para, uy, no, no, no quiero pensar en eso. Si no quiero pensar en esa música, en esa canción, no sé qué. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, es que a ti te gusta. No te ha dejado de gustar. Sé sincero, honesto, recto de corazón. Eso es ser recto de corazón. Cuando tú te rindes, ¿qué es rendirse? En ese ejemplo, Señor Jesús, sí me gusta todavía esa música. Sí me gusta este cantante, me llama la atención. Capta mi interés. No es que me muera por escucharlo, ¿sí? Pero sí capta mi interés, me mueve algo en lo profundo. Eso es rendirse. Entonces uno se rinde, es honesto, eso es rectitud de corazón. Dice, Señor, me gusta, sí. Uno tiene que hacerlo con las palabras con las que uno siente, tratar de encontrar las palabras más exactas, más honestas de lo que uno siente. A veces no es fácil. Yo no digo que sea fácil decirle al Señor, me fijé en este hombre, en esta mujer, me mueve el piso, me gustó las piernas, los senos, todo. Así uno tiene que hablarle a Jesús, hermanos. Así, eso es ser honesto.
Pero uno a veces por vergüenza, porque no tiene confianza en él, pues se guarda las cosas, no le dice las cosas como son. O esta no la soporto. Su forma de hablar, ¿por qué, Señor, es así? O su forma de reírse, o no la soporto, ¿por qué? ¿Qué es lo que me produce esa mujer, ese hombre? Por el otro lado, ¿no? Por el lado de no soporto. Sí, ser sincero, hermano, me produce repugnancia, me produce ganas de pegarle en la cara, de darle una cachetada. Así tienes que hablar con Jesús, hermanos. Si tú hablas eso con una amiga, con un familiar, lo hablas así en esas palabras, ¿por qué con Jesús no? Ven que no hay rectitud de corazón, sino que el Señor Jesús espera que nosotros le hablemos así, con las mismas palabras que le hablamos a otro, porque es lo que está en nuestro corazón. Y en nuestro corazón no hay nada bueno, hermanos, hay cosas oscuras, horribles de contar. Pero cuando tú confías en Cristo, no tienes problema en contarle las cosas como son. Sí, con vergüenza, desde luego, es duro. Pero eso te va a ayudar porque Jesús ya puede actuar y te va a limpiar de eso. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Que no se queda solo en la confesión, sino hay una promesa de que vas a ser limpio de eso que estás sintiendo por esa persona. O por la música, por lo que sea. Me vas diciendo, me gusta tal cantante, tal otro. Así, con nombre propio, me gusta esta canción. Y tú vas con Jesús y le dices, Señor, déjame examinar la letra de esta canción a ver qué es lo que activa en mi corazón. También, válido. A veces el Señor te va a decir, escúchala. Y Él te va a ayudar a recordar por qué es que te atrae tanto eso. Porque activa algo de tu vida. Entonces, no te niegues a esa oportunidad de caminar con Cristo de esa forma. No niegues lo que está dentro de tu corazón que el Espíritu Santo tal vez hace rato te está diciendo, pero tú por estar tapando las cosas no lo has dicho así de frente. Tu hablar sea sí, sí y no, no. Bueno, ese texto que nos envía la hermana Yolanda es de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 210. Qué Rendirse. bonito aporte. Tommy, Sí, gracias, hermano. y yo quiero aportar esta partecita aquí en Job, donde dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermano? Por favor, su aporte. Quiero decir que, pues, abrir esto fue para mí, pues, o sea, causó impacto, ya que estamos hablando de rectitud, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que todos sus hijitos y todas las personas lleguemos a ser perfectos y rectos, ¿no? Porque muchas veces uno es recto en X cosa y en otra, pues no cumple, ¿sí? Entonces, todo lo que veamos apariencia de mal, pues apartarnos y, y agradarle al Señor Jesús, porque Él es el todo. Hermana, ¿usted entendió lo que es la rectitud de corazón? Permítame preguntar. Sí, la rectitud de corazón. Por eso es que estos hombres, el Señor los puso ahí en la Biblia, porque ellos eran rectos de corazón, ¿sí? ¿Y qué Que es ser nosotros, recto de corazón? ¿Nos recuerda, por favor? recto de corazón para mí es ser transparente, es ser apartada del mal, ¿sí? Muchas veces uno cree que hacer X acción no es mal, pero todo lo que uno vea que, que no es, entonces apartarse uno del mal, ¿sí? Entonces, recto
ser recto también es ser íntegro en el aspecto moral, en el aspecto laboral, en el aspecto hasta físico. Yo también me imagino que también eso es ser recto, ¿sí? Ahí encajaría todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son esos aspectos? En el aspecto moral, en el aspecto físico, en el aspecto laboral, ¿sí? Entonces, eso es integridad. Bueno, no es correcto, hermana Lucy, del todo. Ser recto ¿Por de qué? corazón, voy a leerlo de palabras de vida al gran maestro. Bueno, Tiene, página 210. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Voy a dejar esa frase nomás. ¿Qué es rendirse? convicción de rendirse, dijiste. Sí, dice, tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Listo. Corazón recto es el que se rinde. ¿Qué es rendirse? Pues rendirse es decir, es reconocer, Eso, es decirle, Señor, realmente no puedo vencer este mal hábito. Me encanta, me gusta, sé sí, que es pecado, pero dame de tu poder. eso. Contigo sé que lo puedo vencer. Amén. Eso es Ujú. ser recto de corazón, no más. No es más, hermano. Lo otro es otro tema, ¿sí? Ser apartado del mal es un fruto que tenía Job de caminar con Dios. No tiene que ver con la rectitud de corazón. O sea, son temas que no, digamos, para O sea, entenderlos, ¿sí? sí. O sea que digamos, este ejemplo no nos serviría para este caso de lo que estamos hablando, porque si él llegó a ser a los ojos de Dios acepto, yo me imagino que también el Espíritu de Dios tuvo que rendirlo, o sea, él tuvo que sentir esa convicción de que, de que era pecador, de que necesitaba de su Dios, de que necesitaba cambiar. Claro que sí, es un ejemplo excelente, pero no es ser correcto en el trabajo. Eso hace parte de un fruto de caminar con Cristo. Sí es lo que yo quiero decir, ¿no? No hay que mezclar lo que viene de Job. Job tenía varias características. Una de ellas era la rectitud de corazón. La otra era apartado del mal. Esa es otra, ¿sí? Pero no tiene que ver con esa, o sea, están relacionadas, pero no es el concepto de rectitud de corazón. La rectitud de corazón es un estado cuando yo me rindo después de tanto luchar con Jesús y que me digan las cosas, usted es así, usted es así, usted es así, yo, no, 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 no soy así, no soy así. Al final usted se rinde. El Señor usa todos los medios posibles y usted se rinde. Ahí es cuando usted tiene rectitud de corazón. El ejemplo que dio la hermana Lucy es excelente, solo que estamos acotando, lo estamos así limitando para decir rectitud de corazón es igual a transparencia, honestidad, rendirse a la voz del Espíritu Santo. No es más. Es que hemos confundido la rectitud con integridad. ¿Sí? Una cosa es la definición que percibimos del mundo, pero otra es la que nos da la Biblia y el Espíritu de Profecía. A esa tenemos que ceñirnos, no a otra. ¿Ves? Un escrito está, es el que es nuestra base. Sí, el ser honesto en el trabajo es un fruto de caminar con Cristo, pero la rectitud de corazón en la Biblia no es esa, es transparencia y honestidad. Hermana Leonor y hermana Jessica que tienen aportes. Hermana Leonor iba a decir algo. Hermana Jessica, mientras. Sí, es que estaba meditando en lo que decías tú hace un rato y lo que decía la hermana Lucy. Y por ese concepto, apenas yo leí, sí, yo le decía, Señor, pero
no entiendo, ¿no? Porque ya en este momento quizás ya es justo, pero ¿desde cuándo David era justo? Porque si hablamos de la definición que yo busqué en internet para entender un poco, pues no es porque qué persona va a ser recta moralmente cuando ve a una mujer y la pide, se acuesta con ella y fuera de eso mata al esposo. Eso moralmente ahí no hay rectitud por ninguna parte. Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, no entiendo, hay algo aquí. Bueno, puede ser que ya pasó un tiempo y ya es recto, pero precisamente ahí es donde yo medito ahorita que la definición del Señor de una persona recta es la sinceridad y gracias a esa sinceridad y abrirle el corazón a Dios, Él puede trabajar y darte victoria en eso como David que hizo y en la música, en todas las cosas que nosotros tenemos, todas las debilidades que nosotros tenemos van a ser después lo contrario y va a haber totalmente victoria, no vamos a tenerla. Es más, el Señor yo creo que va a resaltar eso en nuestras vidas y ya va a ser un aborrecimiento, ¿no? Como por ejemplo, digamos que yo no tengo problema con el alcohol. Eso para mí no es una debilidad, pero sí lo es, por ejemplo, la música. Entonces, el Señor en mi vida precisamente necesita que nosotros, es lo que yo entiendo, seamos rectos, le entreguemos eso a Él, nos rindamos, seamos transparentes y Él no va a resaltar en mi vida tanto aborrecimiento al alcohol, va a resaltar esas debilidades o va a ser una victoria tanto en nuestras vidas que, que ya cuando oiga la música no va a ser lo mismo con el alcohol, porque eso nunca fue mi problema. Entonces eso fue lo que yo medité y qué importante es entender bajo la mente del Señor realmente qué significa cada palabra. Por ejemplo, en cuestión de recto es muy diferente a cómo el mundo la ve. ¿Mm? Sí, tú lo has dicho, la rectitud. Sí, yo sé que en el mundo uno le habla a una persona y hace una entrevista en la calle, ¿qué es ser recto? Todos van a decir portarse bien, ser íntegro, todo eso, pero ese es un significado del mundo, ¿sí? Acá estamos viendo significados de la palabra de Dios, del hebreo, de la espíritu de profecía. Miren que coincide, ¿sí me entienden? Pero eso se trata, muy bien, hermana Lucy, por traer ese texto, no se sienta intimidada por eso. O sea, de eso se trata, de generar un debate santo y que aprendamos los conceptos, de eso se trata. Entonces, muchas gracias por su participación. Qué bueno que esto generó que hablaran. La hermana Yolanda dice, Es que esa es la idea. Esa es la eso, idea muy bien, porque todos podemos tener diferentes pensamientos, ¿cierto? desde luego. Pero pues lo que decíamos, que ser recto entonces es rendirse a la convicción del Espíritu Santo. Y si uno busca por internet el significado, dice no torcerse, ¿sí? Sí, Ser recto es no torcerse. Que si tú tienes un principio y lo estás aplicando en tu vida, hombre, avance, avance, no se deje retroceder, sino avance. Entonces, no me tuerzo, ¿sí? sí, No pero eso, torcerme ante digamos, ninguna situación. Pero eso ya claro, es el significado que estoy dando ya de la Academia Real, ¿sí? sí, Que sí, sí, significa eso. Significa recto, significa pues no torcerse. sí. Eso la Biblia tiene otra palabra, ¿sí? Es que aquí es muy bonito, digamos, en la palabra de Dios, porque esto va a adquirir una nueva dimensión cuando leamos. Entonces, cuando la palabra diga los rectos de corazón, ya es el que se rinde al Espíritu Santo. Ya no vamos a la definición del Así es. diccionario, sino a lo que el Señor nos ha enseñado, ¿ya? Y ahí vamos cambiando nuestro lenguaje con ayuda del Señor y todo esto. Yo sé que no es fácil. Dice, la hermana Yolanda dice, recto de corazón es reconocer, dice, no hacerlo por no perder el cielo. Interesante lo que dice. ¿Sí? No hacerlo por no perder el cielo, o por los beneficios, o por las consecuencias, o por el qué dirán los demás. Esto lo escribe la hermana Yolanda, no lo estoy diciendo. Dice, hacerlo por amor a mi Padre Celestial. Me rindo, Señor, tú tienes toda la razón.
Yo quiero amarte, pero yo soy un vil pecador. Ayúdame. ¿Mm? Bueno, entonces, hermanos, para meditar vamos a cantar y luego pasamos al siguiente meditación. Hoy estamos como, por decirlo, como deteniéndonos un poco más en las palabras. Este salmo es muy corto, solo tiene siete versículos, pero es muy profundo lo que dice acá. Bueno, vamos a cantar, vamos a alabar y a seguir aprendiendo. Oh amor de Dios, para que cantemos en nuestros hogares. O hay también un himno que es Yo me rindo a ti. Amén. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable